todo lo relacionado a la creación de bases de datos no SQL. ¿No? Para eso habíamos trabajado con, con el sistema de core de bases de datos no SQL, MongoDB. Y con este habíamos hecho una demostración de cómo se debía crear una base de datos no SQL y cómo digamos, se gestionaba esta base de datos desde la mirada de todo el proceso de eliminar, actualizar y crear. Que nosotros en la clase anterior explicábamos eh, el, lo relacionado al formato de datos que utilizábamos en estas bases de datos de SQL. Y con respecto a eso, pues hablamos de los datos o los tipos de datos JSON y los tipos de datos XML. Se hizo una demostración eh, generando pues estos objetos de la base y se explicaba pues que para la creación de base de datos no SQL, las tablas se denominaban acciones y los registros se denominaban documentos. Y mira, aquí hablábamos de que esto estaba compuesto para creación de un documento, para creación, cuando trabajamos en objetos de base de datos en bases de datos no SQL, nosotros teníamos que trabajar con la estructura clave de valor. Entonces, el contexto pues, de lo que trabajamos en la clase anterior. También, les explicaba yo en la clase anterior, no, en la clase del 12 de agosto, que nosotros, desde la regional, perdón, desde la regional y desde el centro CAI, habíamos estructurado, habíamos definido modificar digamos, la recolección de evidencias que se iban a hacer con respecto a lo que había que entregar. Y les mostraba yo a ustedes pues, lo que se les iba a pedir como de obligatorio cumplimiento. Esto digamos, no es óbice para nosotros trabajar pues, todo lo relacionado a las evidencias que están dispuestas en cada una de las vidas. Entonces, ese es el contexto de que nosotros estamos trabajando. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar en materia de la clase. No, profe. Bien, bueno, aquí está Cristian, David y Ana María Martínez. Cristian David y David Méndez. Nosotros. Y Ana María Martínez. Pregunto de Cristian David y Ana María, ¿tienen alguna situación especial? ¿Me diga? ¿Ustedes tienen un grupo? Ana María, Cristian, ¿Usted me escucha, profe? ¿qué te escuchamos? No, yo por el momento estoy haciendo las evidencias que están en curso. Yo no tenía ninguna dificultad. Ah, ya. Pero estoy solo, entonces me toca, me da dura, entonces me ha tocado ahí pasito a pasito, profe. Ok, sí. Porque tú estás trabajando solo, no estás trabajando en ningún grupo. Sí, profe, solo. ¿Me recuerdas el proyecto? Señor, ¿Me recuerdas el proyecto? era lo de la comida rápida. La comida rápida. Oh. ¿Tú estabas asistiendo a las clases con el instructor Sammy Verdí? Estaba, no he vuelto a ingresar, pero he visto las evidencias, las grabaciones. Ok. Ok. Bien. Entonces,
nosotros hoy, no sé, ¿hay algún tipo de duda o pregunta con respecto a la evidencia de la creación de los objetos de la base de datos de lo relacionado a las bases de datos no SQL? ¿Por qué pregunto? ¿No? Porque de eso ya hemos dictado, creo que 3 clases, en las cuales he explicado cómo se crean las bases de datos no SQL. También he explicado qué evidencia hay que entregar, pero entonces lo que noto hoy es que, por ejemplo, Cristian David, pues no me acuerdo haberlo visto en las 2 clases anteriores, no me acuerdo. De pronto estoy equivocado y si es positivo. Yo solo he faltado a una clase de usted nomás. Ok. ¿Tiene algún tipo de duda de cómo se crea una base de datos no SQL? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Sí, profe. Esa evidencia es el video, ¿cierto, profe? Sí, ajá, es el video. O sea, al final determinamos que era el video. Ok, Listo, es el video. Es el listo. video creando la base de datos no SQL, porque desde el cero definimos que pues para evitar esa cantidad de evidencias que al final eran lo mismo, entonces decidimos pedir una evidencia en la cual se encierre todo. Entonces, Sí, una evidencia que usted muestra un video haciendo la cosa, pues ya se supone que sabe entrar a la aplicación, crear la base de datos, crear la colección, crear los documentos, modificar los documentos, actualizarlos, crear varios documentos a la vez a través de a través de los arreglos. Sí, claro, entonces eso es lo que estamos haciendo. sí, profe. En cuanto a eso, sí. Yo tengo una duda, profe. ¿Qué otras evidencias a usted hay que enviarle? Ok, ¿Qué otras tienes evidencias dudas hay que en las enviarle? series. Sí, las Ok, reales. Porque es que al principio del trimestre usted nos había mencionado otras evidencias, pero tengo esa duda. Realmente quisiera saber cuáles son las que debemos enviar, aparte de la del video. Eh, ya, ok, ok. Tú quieres que a partir del cronograma, ok, bien. Entonces vamos a exacto. mirar, ya listo. Pero entonces tengo una situación, hombre. Hay aprendices que no me ingresan a todas las clases, es, sé que de pronto hay aprendices que no han creado la base de datos en SQL. Bien, entonces vamos a mirar. Nosotros ya pasamos por lo de la base de datos. Eh, las interfaces gráficas también ya miramos eso, ¿sí o no que sí? Sí, usted nos había dicho que acá en la evidencia donde teníamos que enviar los, Tenemos que, los, son tenemos que enviar las herramientas, dos. las herramientas de diseño. Sí, Sí, ajá, la herramienta de diseño y la interfaz diseñada. y la interfaz diseñada ya en la misma herramienta. ¿Cierto? Ajá, en HTML y CSS. Ah, ya. Sí, O sea, una evidencia es la herramienta que utilizamos y la otra es ya las interfaces diseñadas en HTML y CSS, sí. Son dos ok, voy, diferentes. ajá, y voy a mostrarlo. Ok. Sí, sí, acá, porque la intención es, bueno, aquí lo voy a mostrar. Y hay que entregarme a mí, ¿no? De aquí. De estas 5 que había que hacer, obviamos 3 y solamente hay que entregar 2. Hay que entregar las interfaces diseñadas en, el, en la aplicación
para construir prototipos de interfaces, que ya sabemos que Figma o Mockingbear, la que ustedes decidan. Y la otra es el diseño de esa interfaz utilizando HTML y CSS. O sea, las dos que están ahí en amarillo. Exactamente. Las interfaces diseñadas. Y ya la otra es las interfaces en el diseño, ¿no? En la herramienta de diseño. Y la otra es ya construida utilizando HTML y CSS. Y el video. Y me sabe usted, y el video de la creación de la base de datos NoSQL. Ok, y esas son hasta ahora las ¿Listo? tres evidencias que hay que enviar a su. Exactamente. Ok. Bien, hasta ahora. Ya nosotros la próxima semana empezamos a trabajar estas evidencias de acá. Bien, estas son, bueno, se supone que era a partir del 18 de agosto hasta el 30 de septiembre. Yo tengo planeado trabajar esta evidencia en septiembre directamente. Listo, estas tres. Pero aquí vamos a definir cuál es la que entregamos. Pero esta aún no la hemos tocado. Hasta ahora lo que hay que entregar es el video, porque ya la base de datos ustedes la crearon, ¿no? La base de datos ya la crearon. Ahora tienen que entregar el video de la creación de la base de datos NoSQL y la interfaz gráfica en el prototipo. ¿Listo? Y la interfaz ya construida en el HTML y el CSS. Ok. 3 por ahora. ¿No? Hasta ahora sí, hasta ahora tres evidencias. Ese es el tres. Ana María y Cristian tienen claridad de las evidencias de las cuales estamos hablando. Sí, profesor. Okay. Sí, profe. Entonces, hoy podríamos iniciar sobre lo que estas evidencias que están acá abajo, que tengo que orientar bien, tienen que ver con los procesos que hay que llevar a cabo para la estas tres evidencias que vamos a empezar a trabajar, que la intención mía era empezar a trabajarlo desde la próxima semana, tiene que ver con lo relacionado a lo que se debe hacer para realizar la instalación del software. Bien, saben ustedes que una vez que nosotros hacemos todo el análisis, todo el diseño, toda la construcción del software, este software tiene que pasar a lo que nosotros le llamamos producción o al lanzamiento del software. Entonces, para nosotros poder lanzar un software, tenemos que hacer pues, toda una serie de pasos para que este software quede correctamente instalado. Entonces, vamos a la guía, vamos a ir a la guía, ¿listo? Y vamos a mirar en qué consisten esas evidencias. Y de ahí vamos a definir cuáles son las que se deben
solicitar, las que voy a solicitar. Bien, por eso ahora este proceso lo voy a hacer junto con ustedes para poderles justificar por qué vamos a pedir una y no la otra. ¿Ok? Que no es un proceso arbitrario eso, de escoger cuál evidencia cargar, sino que más bien tiene que ver con aquella evidencia que recoge todo lo que nosotros debemos hacer y lo que antes nos pedían como evidencias desagregadas. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Bien, entonces, esas tres evidencias, estas tres evidencias que... Esta es la primera clase de la introducción. Estas tres evidencias que están aquí, una dice conceptos y principios de hardware e instalación de software. La otra dice elaborar plan de validación de características mínimas de hardware para el software. Y la otra dice software instalado en la plataforma del cliente. ¿Y lo ven? O sea que esto es como, vamos a decir, es como el paso a paso que hay que hacer una vez que ya nosotros tenemos el software construido. Bien. Esas evidencias dan cuenta del resultado de aprendizaje, planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones de la solución informática, ¿no? Entonces, bueno, entonces sabemos que todo software para poder funcionar, pues debe, valga la redundancia, correr bajo o en unos dispositivos que terminan siendo de tipo hardware. Todo software corre en un hardware. Esto así sea en premise, es decir, de manera local en la o en el centro de datos de las empresas o en un hosting o en la nube. El hosting y el concepto de hosting y nube pues es muy, digamos, vamos a decirlo, muy relacionado, porque ya sabemos nosotros que todo lo que concierne a la nube tiene que ver con aquello que nosotros utilizamos en Internet. ¿Bien? Entonces, ese es el resultado. Entonces, vamos a ver cuáles son las evidencias que dan cuenta de ese resultado de aprendizaje y a qué actividad de aprendizaje pertenece. Esas evidencias pertenecen a la actividad de aprendizaje preparar la plataforma tecnológica. Ok, entonces en esta actividad dice que se desarrollarán los principios básicos de las redes de datos desde una perspectiva física y lógica. De igual forma, se desarrollan unos temas relacionados con la interacción y comunicación entre los componentes que facilitan el acceso a recursos disponibles en la red. Bien, entonces para esto nosotros tenemos que leer un material y lo encontramos pues en la plataforma que se llama Conceptos Básicos de Redes y Networking. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el material al cual nos hace referencia. Este es el material al cual nos hace referencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener posibilidad de darle una lectura de manera más profunda. Este es el material. Esto nos hablan de definiciones y generalidades de redes de datos, modelos de referencia, protocolos de comunicación, puertos de comunicación,
medios de transmisión, recursos compartidos y al final una actividad diaria. Entonces, miremos. Hay que leer ese material, ¿bien? Luego miremos cuáles son las evidencias que nos piden. Entonces dice, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Dice, actividad de conocimiento 1. La evidencia 1. Conceptos y principios de hardware e instalación de software. Bien, entonces dice que esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los conceptos básicos de red networking que son esenciales en el proceso de alistamiento de infraestructura tecnológica y la fase de implantación. Bueno, entonces aquí prácticamente es generar como una... aquí es consultar. Aquí hacer una consulta. ¿Listo? Hacer una especie de investigación y entregar un trabajo escrito, un documento y que tiene que tener las normas A. Bueno, la siguiente evidencia es verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado. Bueno, entonces aquí nos hablan de que cada equipo cuenta con, cada computador cuenta con especificaciones técnicas de hardware para un determinado sistema operativo. Los requisitos para instalar un sistema operativo los determina el fabricante o programador de cada sistema. Y para cada computadora pues debe contar con al menos pues una característica mínima. Entonces aquí hay que hacer diferentes acciones. Ok. Entonces dice que con base en los temas de sistemas operativos y licenciamiento de software desarrollados en el componente informativo, en esta actividad se plantea el desarrollo de un informe en el que deberá listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se debe considerar para verificar que se poseen o no las características mínimas de hardware para el despliegue de una aplicación con las siguientes características. Aplicación web desarrollada en PHP. La aplicación hace de información persistente para la identificación y registro de usuario, y la aplicación proyecta alrededor de 250 usuarios no concurrentes. Bien, entonces aquí hay que tener, digamos, en cuenta qué es lo que se debe tener en la aplicación, en el sistema o en el hardware que vamos a desplegar nuestra aplicación, y hacen referencia específicamente que es una aplicación desarrollada en PHP, y como nos hablan de persistencia de datos, para la identificación y registro de usuario, pues puede estar conectada a una base de datos MySQL. En pocas palabras, nos están hablando de que nosotros para esta evidencia, lo que debemos hacer es saber si contamos con los elementos hardware y software para poder implementar, si pudiésemos implementar una aplicación desarrollada en PHP, la cual contenga registro de usuarios y una ¿cómo decir? Un módulo de ingreso al sistema. Vamos a ver que esa aplicación se proyecta que va a tener 250 usuarios. Y la última evidencia que hace tiene que ver con elaborar el plan de instalación. Se centra en la identificación de componentes de arquitectura que se debe utilizar para desplegar aplicaciones y servicios, pues desde lo que se identificó como requisitos pues, no funcionales que el cliente requiere. Y aquí se abordan en detalle plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones tales como LAN, SAN, WAN, Lima, entre otros. Y una pequeña introducción al concepto de máquinas virtuales y contenedores. Me gusta esto, me gusta esto. Bien, entonces, tres evidencias. Tres evidencias. Estas evidencias son las que nos competen. Concepto, elaborar, software instalado. Y esta evidencia, la respuesta.
Bueno, aquí nos dicen que, teniendo en cuenta las diferentes plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios que vivimos en el componente formativo, seleccione una para el montaje de un servidor de aplicaciones local completo, para hacer el despliegue local de una plantilla web que tiene en cuenta los siguientes elementos. Hay que seleccionar una plantilla HTML gratuita de internet para hacer la prueba. Ahí nos dan una sugerencia. Debe seleccionar la plataforma de desarrollo e implantación de su preferencia y una vez definidos los dos puntos anteriores deberá realizar un informe con el paso a paso requerido para la instalación de la plataforma de desarrollo y el montaje del producto para ser desplegado localmente utilizando imágenes descriptivas o captura de pantallas. Ok, bien. Entonces, pregunta, pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. Ustedes, ahí lo que nos están pidiendo es alistarnos para montar la aplicación. Ahí lo que nos están diciendo es que nosotros debemos desarrollar la aplicación que estamos desarrollando, montarla en un servidor local para poderle hacer las pruebas. Y en ese servidor local, pues yo creo que ustedes ya en este punto saben que nosotros, si el servidor es, si vamos a hacer una aplicación en PHP, nosotros podemos utilizar toda la... Ahí nos dice que nos hablan de WAM, LAM, SAN y WIMAN. Bien, yo creería que nosotros estamos trabajando con SAM, ¿sí? Smil, Ana, Cristian, Dayan, estamos trabajando con SAM, ¿sí o no que sí? ¿Ya está trabajando con SAM? Sí, con Sam. Sí, profe. Ok, dice, ok, está perfecto. Y que ya sabemos que nosotros que el servidor web que vamos a utilizar como prueba es Apache. Sí, profe. Local. Ok. Y que para la recurrencia de los datos vamos a utilizar la base de datos construida en MySQL. ¿Qué? ¿Me lo repite? O sea, y que la base de datos que estamos construyendo la tenemos en MySQL. Así, profe. ¿Sí? Cristian, Dayan, Emil. ¿Sabes eso? Sí, profe, le tenemos que montar el MySQL. Sí, PHP sí fue tú. Miami, Ok. yo tengo una duda, ¿la vamos a Sí, montar PHP Miami. ¿Sí? PHP Miami o web? Emil, tienes el retorno. Entiendo que me estás preguntando si es PHP Miami. Sí, vamos a montar la base de datos de PHP Miami, ¿cierto? Sí, PHP Miami es MySQL. Ok, ok. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, este PHP Miami, esto que está aquí, es lo mismo que si nosotros tuviéramos, esto. ¿Dónde es MySQL? Es MySQL. Group. H local host local vamos a ver aún SQL H local host usuario root listo. Esto es MySQL
desde su consola. ¿Listo? Pero si yo le digo show databases, ¿listo? Si ustedes ven aquí, son las mismas bases de datos que tengo yo acá. Quiero que lo miren. Si lo ven, son las mismas, exactamente las mismas. ASO 10, 2, ASO 10, 2, ASO 10, B de escena, B de taller, blog, Hotel Centauros, información esquema, MySQL, performance. Sí, están viendo. Práctica, SAPCOM, CISPCD, CISPDS Franci, taller 1, taller AXO 10, test y TPS 120. ¿Listo? Quiero aclarar cosas. Aquí, PHP es trabajar en MySQL, pero utilizando un cliente gráfico. Y desde el shell es utilizar el ejecutable del MySQL. Es decir, esto es una cara, voy a decirlo así, una aplicación gráfica que me permite trabajar en MySQL. Y esto que está acá es MySQL puro. ¿Sí, claro? Esta es línea de comandos. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Es para que sepan que cuando ustedes me hablan de PHP me están hablando de un cliente que permite ver bases de datos hechas en MySQL. ¿Es claro, Emil? Sí, pero yo lo que entiendo Hola. es que es la consola del programa, ¿no? Desde donde se puede, Es desde donde también se puede crear, eliminar, actualizar. Yo entiendo así. eso. Insertar, sí, Sí, insertar todo, sí. pero ya con comandos, Ajá. ¿Cómo? pero ya por decirlo así, estamos. Entiendo yo que la consola es como tener esa interacción con el núcleo del programa, ¿no? Con el ejecutable, pues. Exactamente. Ajá. Con esta interfaz gráfica, sí, este es MySQL puro y duro. Aquí es donde si te equivocas con una coma, tienes que volver a escribir, y te equivocas con un puntico, hay que volver a escribir, si te equivocas con una letrica, hay que volver a escribir. O sea, Sí, pero acá, sí, acá es también diferente. la podemos también crear en la parte gráfica, ¿no? La base de datos. Sí, ajá, créate database. Ok. Aquí, acá. Por ejemplo, si yo quiero usar si yo quiero usar una base de datos, aquí solamente le doy clic y ya, en el cliente gráfico. Pero acá tengo que escribirle toda una línea de código. Para poder usar, tengo que escribir, voy a usar tal base de datos. Por ejemplo, si yo quiero use SAPCOM. Listo, si yo quisiera usar SAPCOM, tendría que decirle use SAPCOM. Entonces ahí ya lo sacó. Si quisiera ver las tablas de sacó, tendría que decirle que me las muestre. Show tables. Listo, ahí me las muestra. Si quiero mirar lo que hay dentro de una tabla, tengo que decirle que me la muestre, pues. Entonces, y acá la base de datos, la tabla cargo. ¿Listo? Por ejemplo. Sí, claro, está en línea, pura línea de comando. Acá, lo mismo que hice acá, solamente acá haría lo siguiente: le daría clic aquí y ya haría todas las tablas. Aquí están aquí. Y si lo doy aquí, ya miro la estructura de la tabla. Sí, claro, que es lo mismo que yo hice aquí. Aquí, mire todas las tablas, la misma: cargo, consecutivo, dependencia, estado consecutivo, rol, serie, tipo de documento y usuario. Son las mismas. ¿Listo? Si acá, pues acá es más delicado. Hasta uno siendo experto, si se equivoca en una coma, tiene que volver a escribir. Si se equivoca en un punto, acá hay que ser mucho más cuidadoso. Acá todo es gráfico. Bien. Pero sí hay que saberse ciertos comandos. Por ejemplo, el comando de insertar, el comando de crear, el comando de eliminar, el comando de actualizar, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo se usted a la consola de PHP? No entiendo, ¿qué? Repíteme. ¿Cómo accedió usted a la consola por PHP?
¿Cómo se la consola? ¿A esta? A la Sí, de, sí, a la consola. Ah, sí. sí, listo, yo puedo desde el shell. Desde aquí, voy a cerrarlo aquí. Desde aquí mismo, del SAM, aquí donde dice shell, Shell me proporciona un clic. Un clic es la interfaz, o sea, eso se llama un clic. ¿Por qué se llama eso? Es una interfaz de línea de comandos, ¿listo? Es una clic. Entonces, y me regala la clic. Entonces, me regala esta clic. Entonces, para ingresar, yo le digo que voy a trabajar con MySQL. Esto es lo que me pregunta, la línea de comandos que escribí. Sí, porque sí. O sea, que sí, que como ingresó ahí en la consola, eso es. No sabía que era por chat. Ah, dale. Sí, ya sabes que por Chelsea. No, no sabía, no sabía. Ah, listo. Entra, ingresas por Shell. Por Shell y acá, de hecho, solamente podría poner, yo creo que solamente poniendo usuario root, IP, ya podría ingresar. No, no va a ingresar así. Vamos a ver MySQL, localhost, SQL. y sería así, o sea, digamos, así sería en MySQL, no, pero yo contrato comiendo líneas de comando. Yo solamente podría ingresar con usuario, déjame ingresar, usuario root, y IP. No. Entonces, para ingresar la línea de comando completa es esta. MySQL, ¿listo? H, que es de host, luego localhost, o sea, es MySQL. Aquí estoy diciendo cuál es el host, cuál es el nombre del host. Entonces, el nombre del host es localhost, o sea, que es un host local. Luego tengo que decirle cuál es el usuario. Es el usuario root, el usuario raíz. Y luego voy a decirle que la contraseña. Y enter. ¿Sí, claro? Esta línea de comando lo que le digo es lo siguiente. Vamos a trabajar MySQL, que el host, o sea, que lo aloja, está alojado en localhost, y que el usuario es el usuario raíz. Y que la clave me la va a pedir a ti. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando ustedes ya tengan una página, ya tengan la base de datos en un servidor no local, sino externo, esta línea que dice localhost va a cambiar. Va a cambiar por la IP del equipo en el cual esté alojado la base de datos. Y que este usuario root ya no va a ser un usuario raíz, sino que va a ser el nombre que tenga el usuario en la base de datos. ¿Listo? La P sí va a ser la P, cuando pida la P, aquí donde dice que ingrese la contraseña, pues yo ingreso enter porque no tengo contraseña, pero cuando ya lo tenga en un servidor de base de datos, aquí pueden escribirle el dato de la contraseña que hayan creado. ¿Listo? Entonces, ¿sí claro lo que estoy diciendo? ¿Sí claro? ¿Más o menos claro? Sí, no, yo le entiendo. Ok. Ok, aquí es localhost. Pero ya saben que localhost es porque la base de datos está local. Cuando esté en otra parte, ya tiene que ir aquí la dirección IP. Aquí me pregunta por el usuario. Aquí el usuario sería el nombre de usuario que tenga en la base de datos. Aquí es root, porque soy el usuario raíz, el usuario pues, local. ¿Listo? Aquí ya le va a pedir la contraseña. Cuando le hunde a guión P, él me dice que ingrese la contraseña. Y aquí debo ingresar la contraseña que ya haya creado. Como esto está sin contraseña y está servidor local y es usuario raíz, solamente le doy enter y ya estoy dentro de la base de datos. ¿Listo? Si entonces, digamos, dicen que es una base de datos MySQL, pero aquí nos aparece MariaDB. ¿Por qué aparece esto? Porque MySQL, como tal, el nombre MySQL ya tiene dueños. Y pues ya no lo dejan usar de manera gratuita. Sino que nos regalan esta versión que es como de
para usuarios estudiantiles, usuarios de pruebas, pues, ¿no? Usuarios no con tantos, digamos, objetos en la base de datos, pues, sí o no, sino que pues, algo de prueba. Y aquí estoy dentro de la base de datos. Si yo quiero, y aquí estoy dentro del gestor de base de datos. Miren que aquí me dice MariaDB y me dice que ninguno. Si yo quiero usar una base de datos, pues debo escribirle, decirle que voy a usar. Si no ocupan las bases de datos, le digo que me las muestre. Digo que show database para que me las muestre. Cuando ya me las muestran, entonces yo ya escojo la que quiero trabajar. La que quiero modificar, insertarle datos, etc. Vamos a suponer que es esto. Sysfrance use la base de datos que yo quiero ingresar. Y le pongo punto y coma. Y ahí ingreso a la base de datos que yo quiero. Y ahí ya estoy dentro de la base de datos. ¿Cómo me cuenta yo que estoy dentro de la base de datos? Porque aquí me dice, aquí antes le decía ninguna, ahora acá ya me dice que estoy en Sysfrance, ¿listo? O sea, yo ya sí quiero ver las tablas, pero yo solamente quiero que me muestre las tablas. Yo ya muestro las tablas que tienen. Y así, si ya quiero saber, quiero saber qué tiene cada una de las tablas, que le digo que me las muestre. Le puedo decir que me las describe y pongo el nombre de la tabla que quiero escribir. Digamos que quiero escribir la tabla PCD, punto y coma. Y él llame, uy, caramba, tabla grandísima. Aquí me escribe ya la tabla. 37 filas. 37 campos tiene la tabla. Okay. Si yo quiero ya mirar todo lo que tiene esa tabla, select from, ¿cómo se llama? Select from, select from, PC, se llama, PC, punto y coma, le digo select from, select asterisco from, select asterisco from, ¿sí? Y me muestra, o sea, no está todo lo que vi, sino que como es tan grande, aquí me está mostrando todos los datos que tiene esa tabla. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? No te escuchan bien. ¿Escucha bien? Sí, ahí sí te escucho mejor. O sea, profe, que los comandos de ML y DDL en consolas son los mismos que se utilizan en la parte gráfica. Comandos DML, DDL y DDL son los mismos que se usan en la parte gráfica. Sí, son los mismos, los que se usan en la consola son los mismos que se usan en parte gráfica para crear las bases de datos. Sí, digamos que sí, la mayoría son los mismos. Sino que sí, pero lo que sí hay, si hay una cosa, es mira, hay comandos que solamente se pueden escribir por comandos, no se pueden trabajar por gráfico. Ah, ok. Hay unos que no se pueden. Sino que pues eso es, digamos que esa especialidad, pues cuando ya uno se va a dedicar a la administración de base de datos, uno profundiza un poco más. ¿Listo? Porque hay inner join, hay
los join, hay triggers, hay una cantidad de cosas que no sé, de pronto, teniendo en cuenta que nosotros tenemos, yo creería que bastante, no sé, bastante tiempo, no sé si le podemos meter un poquito a saber poner conocimiento, que no solamente quede en la creación de la base de datos y todo eso. Listo. Bien. Entonces, volviendo a la evidencia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No se me sale sin preguntar si había alguna otra. No, aquí también puedo usar SQL, ¿no? Aquí en comandos. Si yo voy por aquí por SQL, aquí también puedo crear. Aquí puedo crear consultas, pero a esta base de datos. Yo nunca uso esta. Yo nunca uso esta línea. La verdad nunca uso una acostumbrado a la consola. No sé ni sé si funciona igual. Puede funcionar igual, pero nunca la hago. Vamos a mirar. Vamos a poner si quisiéramos que me escribiera. Bueno, voy a poner. Sé que también espera. ¿Qué voy a pedirle aquí? Spline. Spline. Y vamos a darle. Esto vamos a ver esto cómo se ve con el sultan. Sí, se hace una consulta, pero me la muestra. Hace una consulta, pero igual me la muestra de manera gráfica. O sea, puedo hacer consultas y me la muestra gráficamente. Si miras, o sea, voy a hacer un ejemplo de nuevo. Por esa escuela yo voy a decir que me describan lo que tiene la tabla estado. Que me escriba estado. ¿Sí? Por ejemplo, que me escriba estado. Vengo yo aquí a Ciclar y le doy aquí a continuar y le muestra la consulta, pero me la muestra aquí de manera gráfica. ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron verlo? Hola. Sí, sí, creo que sí. ¿Listo? Y lo mismo. Son databases. Esto es con que me escriba lo mismo que me escribe aquí, me lo escribe acá, por acá me lo escribe, lo muestra gráficamente. ¿Sí lo ven aquí? Esto aquí es lo mismo. Field, o sea, campo, tipo, null, y default y esto. Y de lo mismo. También los mismos comandos que corremos aquí en la consola, lo podemos correr aquí en el lienzo SQL. ¿Listo? Aquí vamos a ejecutar las consultas en la base de datos SACOM. Bien. Entonces, volviendo a la actividad. ¿Qué debemos hacer? Entonces, estas evidencias que vamos a empezar, que estamos haciendo la introducción hoy, vamos a trabajarlas en lo que queda este mes y lo que sube del siguiente, tienen que ver con tiene que ver con generar las capacidades en los aprendices en poder
correr aplicaciones teniendo en cuenta todos los elementos que necesitan. Hago referencia a el servidor web, porque nos hablan de aplicaciones en PHP. Entonces, si no son aplicaciones en PHP, por ende se entiende que son aplicaciones web. Entonces necesitamos un servidor web. Nosotros estamos trabajando con SAM, pero tranquilamente podríamos haber trabajado con WAM. WAM es otra plataforma tecnológica que nos permite, que nos proporciona servidor local, base de datos, solamente que solo está definido para Windows. Punto. ¿Ustedes saben por qué esta se denomina SAM? No, profe. ¿A la X? Ok, bien. Esta X significa que esta plataforma tecnológica que contiene servidor web, base de datos, servidor, este es un servidor para archivos, pero que también es un servidor para, bueno, no acordar. Conca es un servidor, Conca también es un servidor. También Conca es otro servidor. Bien. ¿Listo? Este Conca es un servidor de contenedores. Bien, estos contenedores, la X significa que funciona para cualquier sistema operativo o para diferentes sistemas operativos. Voy a lo que dice la aplicación, lo que dice la guía. Y la guía dice aquí, LAM, SAM, WAM y WIMA. WIMA nunca lo he utilizado. ¿Listo? LAM, exclusivo para servidores en Linux, para sistemas puro Linux. La L significa Linux. WAM es para ser usado en la plataforma de Windows. La W significa Windows. Y SAM significa X, para cualquiera. Eso lo podemos ver. Vámonos aquí. Entonces vamos a mirar. Diferencia, vamos a ver. Diferencia entre SAM y WAM. ¿Listo? Esto dice, aunque WAM permite la configuración de Apache, MySQL y PHP, SAM va más allá al permitir la configuración. Bueno, no me da la diferencia. Yo quiero que ustedes vean. Listo, no, aquí está. ¿Cuál es mejor, WAM o SAM? Miren lo que dice aquí. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Mira aquí. ¿Cuál es mejor, WAM o SAM? Dice, si solo usas Windows y quieres algo simple, elige WAM. ¿Sí, claro? Si solo usas Windows y quieres algo simple, elige WAM. Pero si quieres algo que funcione en diferentes sistemas, y pueda ejecutarse desde unas USB, elige SAM. Bien, entonces, SAM, WAM, es utilizado cuando vamos a utilizarlo en Windows o solamente para Windows, y SAM cuando vamos a utilizarlo en otros sistemas. Bien, esa es la principal. Sería bueno lo que los diferencia. Además de otras diferencias técnicas, pues más, digamos, más especializadas. Una permite contenedores, otra no permite contenedores, una permite Mercury, otra permite. Pero esa es la verdadera diferencia, ¿listo? Por eso aquí nos dice que aquí se van a abordar detalles en plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones como LAM, SAM y WAM. Entonces, esa es una diferencia. Vamos a ver la diferencia entre SAM y LAM. ¿Listo? Entonces, vamos a ver diferencia entre
SAM y LAM. Entonces vamos a ver cuando nos digan. Bueno, aquí está. Cuando digan lo que yo estoy. Bueno, aquí. 10 diferencias entre LAM y SAM. Bueno, dice 10 diferencias entre LAM y SAM. Dice aquí, LAM solo funciona en sistemas Linux. LAM solo funciona en sistemas Linux. SAM funciona en cualquier sistema operativo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro que una de las cosas que... Hola, sí, escuchamos. Ay, qué feliz. Entonces ya tenemos claro esa parte, ¿no? LAM, WAN y SAM. Eso hay que tenerlo en cuenta y aquí nos lo dice. Este, aquí también nos dan, aquí, en el documento que hay que leer, también nos dicen que hay que hacer una pequeña introducción al concepto de máquinas virtuales. Sí. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es una emulación de una, no emulación no. Es una, ¿cómo le digo? Es un computador que tiene características de hardware y se puede instalar software. Tiene un sistema operativo, pero que no funciona físicamente, sino que funciona de manera virtual dentro de otro computador. Esa es una máquina virtual. Es un computador, pero que funciona de manera virtual dentro de otro computador. Esto voy a mostrarles una máquina virtual. Yo creo que son las 8 y las 9. Voy a poner un ejemplo de una máquina virtual. Esta es la introducción de las clases, ¿no? Para que tengamos una máquina virtual. Voy a mostrarles una máquina virtual que yo tengo creada en la nube, tengo una máquina virtual en Azure y tengo una máquina virtual en AWS. Ahora he escuchado hablar de servicios de computación en la nube. ¿Sí o no que sí? Azure, AWS, ¿sí? ¿Tienen el concepto de computación en la nube? Bueno, igual eso tenemos que leerlo. Yo voy a entrar a Azure, con mi cuenta de Azure. ¿Cómo le va a decir? Y le voy a mostrar una máquina virtual. Iniciar sesión. Esta es mi cuenta en la nube de Azure, no es una cuenta. Entonces, máquinas virtuales. Sí. Y yo aquí tengo mi máquina, esta es una máquina virtual, se llama Luz. Voy a conectarme. Tiene una máquina virtual y me voy a conectar. Bien. Y entonces, para conectarme, debo lanzar el sitio de TDP que debe tener por aquí. Me acuerdo de la clave. Archivo de TDP. Ya, está guardado. Entonces, hablando de archivo TDP,
para ingresar directamente. Al no tiene ahí, tú vas a ir conectarme. La clave, ¿cómo era? La clave, claro, de la clave. Voy a ir con esa clave. Y quiero conectar una máquina virtual, ¿no? Que yo tengo en estado virtual, que se está haciendo. Tengo la super pagado, el título no se puede tener una. No me puede, ahora sí me puede ingresar, después la tiro para. A ver si puedo esperar tiro. O sea, estoy tratando de contar con una máquina virtual que tengo en la nube, ¿listo? De Azure. Vamos a ver si me da también. Vamos a conectar ahí. Voy un poco de Paraguay, salió de aquí. Y dejo de contar la máquina virtual de AWS. Ah, pues aquí no voy a poner máquina ahí. Ay, me estoy grabando la clase. Me estoy grabando la clase. ¿Sí? Qué pena. Es que es para recordarle que a las 8:10 tenemos otra clase. ¿Cómo? Para recordarle que a las 8:10 tenemos otra clase. Bueno, listo, entonces, Las texto. Sí, ya escuché, tiene otra clase a las 8:10, ya escuché. Contexto. En estas clases, que vamos a empezar desde la próxima, vamos a trabajar cómo instalar, vamos a ver, todo lo relacionado a máquinas virtuales, conceptualmente, a redes, conceptualmente, y vamos a mirar cómo se monta una aplicación utilizando toda la tecnología de SAM. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente noche. Listo, profe, gracias. Gracias, profe.